Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es la escucha analítica y tipos de falacias. Escuchar es una síntesis de actitudes y aptitudes. Involucra el interés y la capacidad de comprensión del texto oral, de acuerdo con la atención que se dispense al mensaje, en las reacciones intelectuales y emocionales que éste produce. Es posible clasificar a la escucha en diferentes tipos. Tenemos la escucha selectiva, empática, analítica y activa. En la escucha selectiva, pues únicamente si el emisor escucha solo la parte que le interesa. Escucha empática, ¿sí? Se refiere a escuchar con atención para descubrir palabritas o mensajes que están detrás de lo que quieren decir directamente. Quien escucha aprecia el punto de vista de la otra persona. Escucha analítica. Implica seguir el orden y el hilo de las ideas para entender y reflexionar sobre el mensaje. Y la escucha activa combina actitudes y aptitudes para entender la totalidad del mensaje a través de la comprensión de las palabras, del tono de la voz y el lenguaje corporal. Emplea una retroalimentación y establece una cadena de comunicación con el emisor. Entonces, siempre tenemos que optar por la escucha empática, analítica y activa, ¿sí? La escucha analítica, pues, es entender a totalidad, pues, todo lo que nos están diciendo, y la escucha activa es entender a totalidad lo que nos están diciendo y doy una retroalimentación, doy una respuesta. La escucha analítica en el discurso político. Los discursos de campaña son textos orales argumentativos cuyo objetivo es conseguir eh, partidarios para que voten a favor por ese candidato. Estos discursos se enmarcan en factores externos e internos. Los externos tienen que ver con el contexto en la que se emiten los mensajes, la organización alrededor del evento y las cualidades del orador. Los aspectos internos corresponden al texto en sí, al vocabulario empleado, a los argumentos y a la coherencia del texto. La argumentación de los discursos políticos están formados por una suma de razonamientos lógicos. Recuerde que los argumentos son razonamientos lógicos, pero en ocasiones, en el afán de convencer a las personas para obtener su apoyo, los oradores o especialmente los políticos emplean de manera deliberada o inconsciente errores de razonamiento conocidos como falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son argumentos aparentemente válidos, pero no lo son, ¿sí? Argumentos entre comillas, ¿sí? Pero no son válidos, ¿sí? Esas son las falacias. Argumentos aparentemente válidos, pero no lo son. La escucha analítica permite distinguir las falacias en el discurso. La intencionalidad oculta en las palabras y los recursos que utilizan para buscar convencer a cualquier precio, ¿ya? Entonces, ahí utilizamos la escucha analítica, ¿ya? Porque entendemos a totalidad el mensaje que está transmitiendo y descubrimos lo que está detrás del mensaje. Y obviamente no vamos a apoyar pues a un partido que no sea confiable. Tenemos de aquí lo que son las falacias. Nuevamente les repito, una falacia es un razonamiento no válido, ¿sí? O incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Las ambigüedades corresponden al uso de ciertas expresiones que pueden entenderse o interpretarse de diversas maneras. ¿Ya? Por ejemplo, pásame la carta, ¿sí? Entonces, pásame la carta no está completamente claro, porque puede ser la carta de luz, del agua, una carta que se envía a otra persona,
Puede ser una carta de un menú de un restaurante, puede ser también una carta de barajas del juego, ¿ya? Entonces existen diferentes tipos de significados y a eso se lo conoce como palabras polisémicas y el mensaje es ambiguo, ¿sí? Porque no se entiende a totalidad. Vamos a leer las siguientes expresiones y vamos a determinar a qué corresponde. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero más vale tarde que nunca. ¿Ya? Entonces tenemos una contradicción, se presenta aquí una contradicción. Profe, no puede ponerme 6, voy a destrozar a mis padres que tanto se sacrifican. Aquí tenemos un tipo de falacia emotiva. No hay mal que dure 100 años, aunque no hay mal que por bien no venga. Es una contradicción. Mami, me tienes que dar permiso. Todos los chicos ya tienen el permiso de sus padres. Esto es una falacia de generalización. Salí a la fiesta con Elisa y Paul. Fuimos en su coche y luego fuimos a cenar. ¿Ya? Entonces, esta es una oración ambigua, porque dice, salí a la fiesta con Elisa y Paul, fuimos en su coche y luego fuimos a cenar. Fuimos en su coche, dice. ¿En el coche de Elisa o de Paul? ¿Ah? ¿De qué estábamos hablando? Entonces es una desviación, están hablando de un tema y se desvían por otro. Aquí tenemos un poquito de ejemplos ambiguos, ¿ya? Esta alianza costó más de lo que esperaba. Puede referirse a un pacto o a un anillo matrimonial. Encontré un pilón de cartas. Puede referirse a naipes, papeles escritos con un remitente, ¿ya? O puede ser la carta de un menú de un restaurante. 50 mulas estaban pasando por la frontera. Puede referirse al animal o bien a los contrabandistas. Se citaron en el banco donde se habían conocido. Puede referirse a un banco como institución financiera o como un lugar para sentarse en un parque. Esto pinta muy bien. Puede referirse a que un objeto sirve para pintar o que una situación tiene un buen aspecto. Ahora sí, vamos a profundizar lo que son las falacias. Tenemos diferentes tipos de falacia: de petición de principio, de ignorancia, ataque a la persona, apelación a la mayoría, falsa causa, generalización apresurada, apelación a la fuerza, apelación a la autoridad o prestigio y tenemos falsa dicotomía. Vamos con petición de principio, ¿ya? La conclusión del argumento ya está firmada con anterioridad, ¿ya? Por ejemplo, te estoy diciendo la verdad, yo nunca miento. ¿Por qué nunca miento? Porque digo siempre la verdad. Entonces, se está anticipando a las cosas. Sí, puede ser que en ese momento esté diciendo la verdad, pero dice que nunca, nunca en la vida ha mentido, nunca miente, ¿ya? Entonces es petición de principio, se adelanta a sacar las conclusiones. De ignorancia, ¿sí? Como no se ha probado lo contrario de lo que se afirma, se da por sentado lo que se afirma, ¿ya? Por ejemplo, los ovnis existen porque nadie lo ha probado lo contrario. Entonces, nadie ha probado que no existen, que no existen. Entonces, existen, ¿ya? Entonces tenemos un tipo de falacia de ignorancia. Ataque a la persona. Es cuando se refuta el argumento de otra persona, no con razones, sino con un ataque personal. Sí, por ejemplo, dices que debo esforzarme más para obtener mejores notas, pero tú siempre te quedaste a supletorios. Entonces estoy atacando, sí, con un error o una debilidad que tenga esa persona, ¿ya? Eso es ataque a la persona. Apelación a la mayoría. Se fundamenta
en que muchos lo dicen o hacen para darlo como cierto. Por ejemplo, mamá, debes darme permiso. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis compañeros asistirán. ¿Ya? Entonces, porque la mayoría va, pues yo también tengo que ir. Sí, a mí también tienen que darme permiso. A mí también tienen que darme más tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos apelación a la mayoría o también como se lo conoce como ad populam. ¿Sí? Tenemos falsa causa. Cuando cronológicamente, ¿sí? Sucede un evento después de otro y se atribuye al primero ser la causa del segundo. Por ejemplo, cada vez que Juan va con nosotros, llueve. ¿Ya? Por casualidad, siempre que fue Juan, pues llovió, ¿sí? Entonces, estamos utilizando esta falacia de que siempre cuando va tal persona va a pasar algo malo o va a llover, ¿sí? Entonces, es falsa causa. Generalización apresurada. Consiste en inducir a partir de pocos o un caso particular una conclusión general, ¿ya? Es decir, fue un buen director de la oficina, entonces también será un buen presidente de la República. Otro ejemplo, ya, fue un buen presidente de clase en la escuela, fue un buen presidente de clase en el colegio, entonces será un buen presidente de la República. ¿Ya? Entonces, generalizo las cosas. Apelación a la fuerza. Consiste en apoyarse no en argumentos, sino en el poder que tiene esa persona. Esto más se da en el ámbito laboral, por ejemplo. Debemos establecer esa estrategia porque lo digo yo, que yo soy el gerente. El que no esté de acuerdo puede buscar otro trabajo. Entonces, aún así, esté en el error nuestro jefe, nosotros debemos cumplir con esa orden, porque es una orden. Eso se refiere con apelación a la fuerza. Apelación a la autoridad o prestigio. Se recurre a personas que nada tiene que ver con la capacidad para sustentar la veracidad de algo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí más hacemos referencia a los grandes artistas, ¿sí? Ya que lo consideramos como ejes o personas muy importantes y que todo lo que ellos hacen está bien. Por ejemplo, tal deportista, estrella de cine o persona famosa recomienda usar determinado producto. ¿Ya? Entonces, no solo es porque es una estrella de cine, nosotros debemos utilizar tal producto y nos va a funcionar. A eso se refiere con apelación al prestigio. La falsa dicotomía. Se proyectan dos opciones o escenarios completamente opuestos. Al uno se le atribuyen exclusivamente aspectos negativos, del otro se resaltan las fortalezas y aspectos positivos porque es el escenario que el orador representa. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos aquí ejemplos de tipos de falacias de apelación a la autoridad o prestigio. Que consuma cereales Nutricer para un sano crecimiento. Lo recomiendo yo, que he sido 2 veces finalistas de Yo Me Llamo. Entonces, porque este personaje estrella nos dice que debemos comer cereal, pues debemos hacer. Falsa causa. C. Me recomiendas que entrene a diario cuando tú no lo haces ni siquiera todas las semanas. Perdón, esa es ataque a la persona. Falsa causa es el E. Desde que comencé a estudiar con dedicación he bajado 3 kilos. Si quieren bajar de peso, estudien con dedicación. Entonces, no, es falsa causa, ¿ya? Apelación a la mayoría. Mi equipo es el mejor del campeonato porque tiene la mayor cantidad de hinchas en todo el país. ¿Ah? Ya porque un cierto grupo dice que es el mejor, no es que todo estén a favor de eso, ¿ya? Y que sea el mejor grupo. Apelación a la fuerza. He dicho que deben salir a entrenar de 4 a 6 de la mañana. Yo soy el que sabe, yo soy el entrenador. ¿Sí? Eso nos dice apelación a la fuerza. De ignorancia.
Tenemos, tiene que existir los fantasmas. Como nadie ha demostrado que no existen, su existencia es una realidad. ¿Ah? Petición de principio. Naturpiel es un producto natural para los que saben elegir correctamente. Usted sabe elegir correctamente, elija Naturpiel. ¿Ya? Entonces, se adelanta a las cosas. Vamos igualmente a identificar los tipos de falacia. Apelación a la mayoría. No entiendo por qué me ponen cero por copiar en la prueba si más de la mitad lo hizo. O sea, solo porque la mitad, o sea, más de la mitad hizo lo mismo, yo también hago lo mismo y pues tampoco tienen que ponerme cero. Entonces, no, es una falacia. Generalización apresurada. Para muestra un botón, ayer llegaste tarde, lo que nos indica que eres impuntual, ¿ya? Puede ser, sí, que llegó tarde, ya una, dos veces, pero en sí, por lo general, siempre llega puntual, ¿ya? Pero aquí ya generalizan. Ataque a la persona. ¿Cómo pueden hablarnos de honradez y de esfuerzo cuando de seguro ellos son los primeros delincuentes? Eso pasa con los grandes políticos, ¿no? Algunas veces están envueltos en estos actos de corrupción. Apelación al prestigio. Todos sabemos que la orientadora es una persona muy preparada, así que lo que dice debe ser cierto. ¿Ah? Falsa causa. El día de ayer no pude ir a casa de Sebastián. Hoy le fue mal en el examen. Seguro que fue porque no pudo estudiar conmigo. ¿Ya? Siguiente. Determina el tipo de falacia. El pueblo entero apoya nuestra ley, así que no puede estar equivocado. Entonces, es un tipo de falacia dirigido al pueblo. Lo he escuchado en la radio, así que tiene que ser verdad. Es una falacia de autoridad. Reconoce el error de razonamientos del amigo pingüino, dice, ¿ya? Los pingüinos vienen en blanco y negro. Algunos viejos programas de televisión también son en blanco y negro. Por lo tanto, algunos pingüinos son programas viejos de televisión. El error está en establecer relación entre las dos premisas, afirmaciones verdaderas, y obtener una conclusión errada no tiene sentido, ¿ya? Igualmente, aquí tenemos ejemplos de las falacias. El primero, los ecologistas dicen que la industria contribuye al cambio climático, pero ya sabemos que los ecologistas son unos exagerados que siempre anuncian catástrofes. Ya, entonces, esto es una falacia de generalización apresurada. ¿Ya? Es una persona ignorante que no debería opinar de lo que no sabe. En sí aquí es un insulto. ¿Sí? Esto es un insulto. Ustedes no defienden al pueblo al pedir que no haya más impuestos. Ustedes solo quieren beneficiar a sus bolsillos. Ya, esto es una falacia. Y la última, la señora periodista dice que nuestro equipo no ha jugado un buen partido. Pero, ¿desde cuándo las mujeres conocen el fútbol? Es una falacia. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.